Comprensión de textos, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a desarrollar los tipos de preguntas que tienen que ver con sentido contextual, ¿no? O sea, en este caso, este tipo de preguntas debería ser manejable porque lo que nos van a pedir en este ítem ya es la parte de cosas, es la parte de significado de una palabra, ¿no? El significado de una palabra, que tal Carlitos verás, ¿no? El significado de una palabra, pero de acuerdo a cosas, de acuerdo a un contexto. Entonces, esto sí nos puede ayudar, ¿no? O sea, porque normalmente a veces cuando nosotros estamos de cosas, estamos leyendo algún tipo de documento, un libro particularmente, ¿no? Y encontramos una palabra cuyo significado de repente nos parece raro, no lo precisamos, entonces el contexto oracional, ¿no? Nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir determinar el significado de esa palabra, ¿no? Normalmente este significado no es literal, sino es un significado de cosas, significado, lo llaman de cosas connotativo, ¿no? Que es interpretativo en la mayoría de cosas, en la mayoría de casos, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de significados, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya entrando en sí al concepto, a la definición de este tipo de pregunta, porque es un tipo de pregunta que viene en estas evaluaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden? ¿Qué es el significado contextual, ¿no? El significado contextual, ¿no? O el sentido contextual es el significado que va a adoptar. Puede ser una palabra, ¿no? O puede ser también cosa, puede ser una palabra, como lo menciona por acá, puede ser una palabra, o también podría ser una frase, ¿no? Puede ser una palabra o una frase de acuerdo al contexto lingüístico, ¿no? Porque antes dice, de acuerdo a esto, al contexto lingüístico, ¿no? Es decir, al contexto de la oración, ¿ya? Entonces, como te mencionaba al inicio, muchas veces ese significado no es literal, no es como aparece en el diccionario, sino va teniendo diversos tipos de significado. Eso depende mucho de qué, del contexto, ¿ya? Entonces, por acá, por ejemplo, te coloco un ejemplito donde dice cosa, la palabra banco puede adoptar varios significados, ¿no? O sea, ¿y eso de qué depende? Depende mucho del sentido contextual, depende mucho del contexto oracional donde esté incluida esa palabra, ese término, esa frase, ¿no? Entonces, por acá podemos, ¿qué cosa? Podemos ver esta oración y mira la palabra de cosa, la palabra banco acá, ¿no? ¿No? Muy bien, acá aparece de cosa, aparece banco aquí. Ya dice, mi padre solicitó un préstamo al Banco Continental. Entonces, dentro de este contexto nacional, la palabra banco tiene un significado muy preciso. ¿Y cuál es el significado, profe? Acá lo voy a colocar al costadito. ¿Qué significa banco? Una entidad financiera, ¿no? Entonces, de acuerdo a este contexto oracional, de acuerdo a este contexto lingüístico, el término banco, la palabra banco, va a adoptar ¿qué cosa? Va a adoptar un significado, que va a ser diferente, mira, fíjate, el siguiente, el que voy a colocar acá, ¿no? Este de acá, donde dice ¿qué cosa? Donde dice, este banco, muy bien, es incómodo porque no tiene respaldo, no tiene respaldar, ¿ya? Entonces, ahí aparece también la palabra banco. Entonces, en estos dos oraciones, en estas dos oraciones, aparece la palabra cosa, aparece la palabra banco. Pero el significado que va a adoptar de acuerdo, ¿qué cosa? A una u otra oración va a ser diferente. En la primera, como estás notando, el significado que el autor le está dando, ¿qué cosa es? El significado que le está dando tiene que ver con qué? Tiene que ver con una entidad financiera, ¿no? Mi padre solicitó un préstamo al Banco Continental. Pero cuando vemos en el segundo enunciado, esa misma palabra, y cambia el contexto, entonces adquiere otro significado. Ya no tiene que ver con entidad financiera, sino tiene que ver con asiento. Entonces, eso es una misma palabra, es un mismo término, pero el significado está variando, ¿no? ¿Y por qué varía? Porque varía el contexto lingüístico. Entonces, el contexto es quien te va a ayudar a ti a que tú puedas determinar, precisar cuál es el significado de tal palabra o tal frase que te están pidiendo, ¿no? Es bastante sencillo, ¿ya? Es bastante sencillo. Mira, por acá tengo otra oración donde te dice cosas, donde te dice, los pescadores descubrieron un gran banco de atunes en el Mediterráneo. Entonces, cuando te dice un gran banco de atunes, ese banco, y me habla acerca de qué, me habla acerca de atunes, entonces se está entendiendo que esto tiene que ver con qué, con un conjunto de peces, ¿no? Está entendiendo que eso tiene que ver con qué, con un conjunto de peces. Entonces, de acuerdo a ese contexto, ¿no? Nuevamente, esta palabrita, la palabra banco, va adquiriendo un significado determinado, va teniendo un significado preciso. ¿Correcto? Entonces ahí estoy viendo qué cosa, que la palabra banco alude a un conjunto de qué, a un conjunto de peces. ¿Ya? Entonces, misma palabra, cambia el significado. ¿Y por qué, profe? Por lo que te estoy mencionando, que cambia el contexto nacional, ¿no? Entonces, por acá hay otra que te dice de cosas, que te dice, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
cuenta con un enorme banco de preguntas, ¿no? Entonces, ese banco de preguntas, ¿a qué alude? Alude al conjunto de datos que posee, cosa que posee, ¿no? Entonces, hasta ahí, mira, son cuatro veces que aparece la palabra banco y va cambiando de cosas, va cambiando el contexto, ¿no? Y al cambiar el contexto, cambia el significado. Y la última, que es lo que te dice, conoce muchas palabras, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene un banco inagotable, ¿no? Entonces, la palabra banco, el significado que le dan banco dentro de este contexto es el léxico, el vocabulario que pueda dominar la persona, ¿no? Entonces, mira, cinco oraciones, cinco significados diferentes de la palabra banco, ¿no? A pesar de que la palabra banco se está escribiendo igual, ¿no? Muy bien, es una palabra homógrafa en este sentido, pero el significado va a variar. ¿Y por qué varía? Porque varía el contexto oracional. Entonces, para este tipo de preguntas, lo que es pertinente, lo que es adecuado, es que de repente ya no fijarse en todo el texto, simplemente fijarse en la oración donde se encuentra esa palabra, para poder así determinar cuál es el significado que se puede, qué cosa que se puede determinar de ese término, ¿no? Entonces, así es lo que nosotros tenemos que ver. Ojo que esto es un tipo de pregunta, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Este es un tipo de pregunta que puede ser manejable, es bastante sencillo, ¿ya? Que no es bastante complicado, ¿no? Entonces, acá para finalizar, te coloco de cosas, te coloco y te digo, ¿no? Hay significados que son directos y hay significados que son indirectos, ¿no? Cuando hablamos de significados directos, eso se refiere a que se va a entender el término de la palabra de manera literal. O sea, no hay mucha interpretación, ¿no? Tal cual aparece en el diccionario. Y cuando hablamos de indirectos, es un significado ya más interpretativo, más figurado. Eso ya tiene que ver mucho con qué, con un significado, el cómo nosotros a través del contexto lo podamos de cosas, lo podamos interpretar. ¿Ya? Entonces, esto es bastante sencillo, ¿no? Justo lo que te mencionaba, ¿no? Acá en esta otra PPT. Cuando hablamos de un sentido literal, se llama así, ¿no? Como un significado, voy a colocarlo acá. Este es un significado directo, ¿no? Este es un significado directo, ¿no? Así lo conocen. O sea, se entiende tal cual, muy bien, aparece en la oración. Y este es un significado indirecto, ¿no? Significado indirecto. ¿Ya? Ese es el significado de cosas que le están dando. ¿Ya? Literal es un significado directo y connotativo es un significado de cosas, es un significado indirecto, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que estamos viendo. ¿Qué se entiende por un significado literal? Es un significado objetivo, se entiende tal cual aparece, ¿no? Es un significado que tú lo encuentras en el diccionario, ¿ya? No te va a dar opción a segundas interpretaciones. Pero en cambio, lo que está constatado acá el sentido connotativo, que es el interpretativo, ya el significado ya no es objetivo, sino sería subjetivo, es decir, un significado figurado o interpretativo, ¿ya? ¿Y qué es lo que te dice? Como acá no te da a que tú interpretes, ¿no? Acá sí, sugiere significados y es el que lee, el lector, el que va a interpretar y determinar cuál es el significado, ¿no? Y de estos dos, mis estimados, de estos dos, más es el que se maneja en este tipo de preguntas que estamos viendo, es el lenguaje, es el connotativo, el sentido connotado. Eso es lo que más se maneja, porque es más la interpretación que le da el lector que más que el sentido literal que se está dando, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿no? Fíjense acá que yo voy a utilizar la misma palabra, ¿no? La misma palabra, ¿ya? Acá, mira, acá dice la palabra libros, y acá aparece también la palabra libro. ¿Ya? Es la misma palabra, pero el significado de cosas, pero el significado va a variar de uno a otro contexto. Entonces, mira, en el primer ejemplo, fíjate acá, en el primer ejemplo que te dice, los libros son importantes, ¿no? Los libros son importantes, ah, ¿para qué te dice? Para la educación del hombre, ¿no? Entonces, los libros. Entonces, libros, acá, esta palabrita libros se va a entender tal cual aparece en el diccionario, ¿no? Muy bien, no hay mucha interpretación. Si son importantes para la educación, entonces se entiende que el libro, ¿qué cosa es? El libro es un conjunto, ¿no? Muy bien, este libro es un conjunto de hojas, ¿no? Impresas, ¿no? Ese es el significado que nosotros vamos a encontrar en la palabra libro, ¿no? Es el libro común y corriente que nosotros lo tenemos, ¿no? Que a veces utilizamos para poder adquirir conocimiento. Entonces, ese es un libro, ¿no? Entonces, ese libro, que es el conjunto de hojas impresas que tiene un contenido, es relevante o es importante para la educación del hombre, ¿correcto? Entonces, eso significa libros, ¿ya? Pero ahora, en la siguiente, acá en esta oración, donde dice Jorge es un libro abierto, si te das cuenta, la palabra de cosa, la palabra libros,
¿no? La palabra libros no está relacionado al conjunto de hojas impresas. Porque si yo te digo, Jorge es un libro abierto, yo no te voy a decir que Jorge, muy bien, es un conjunto de hojas impresas. No, no, muy bien. Entonces, ¿qué se entiende ahí? Ahí ya tiene que ver con el significado connotativo, el significado figurado, ¿no? Donde no yo, lector, muy bien, voy a interpretar y voy a determinar cuál es el significado de la palabra libro que el autor le está dando, ¿no? O le quiere dar a ese término. Entonces, acá la palabra de cosa, la palabra libro, se puede cosas, se puede interpretar, o podemos de cosas, podemos colocar qué cosa es libro, ¿no? Muy bien. Libro, Jorge es un libro abierto, si te dice que es un libro abierto, entonces podríamos mencionar que es qué cosa, que es una persona conocedora, es un conocedor, ¿no? Sí, conocedor, ¿ya? Puede ser de cosa, puede ser una persona de cosa, una persona, sapiente, ¿no? Muy bien, que sabe bastante, ¿ya? Entonces se puede entender eso, ¿no? Entonces, ese es el significado que yo le estoy dando de cosa a la palabra libro en la segunda oración, en el sentido connotado, ¿no? Entonces, cuando te digo Jorge es un libro abierto, es una persona que sabe bastante, ¿no? Es una persona conocedora, es una persona sapiente, ¿no? Entonces, es una persona que tiene amplio conocimiento, podríamos dar ese significado a la palabra libro, que es muy diferente a la primera, ¿no? Porque la primera, ¿qué es lo que te dice? ¿No? Que los libros son relevantes para la educación. Entonces, ahí se entiende no por conocedor, no por sapiente, sino la palabra libro como un conjunto de hojas impresas. ¿Te das cuenta? Entonces, mismo término, pero el significado puede variar. ¿Y de qué depende el significado, mis estimados? Depende mucho del contexto, ¿no? Entonces, la recomendación acá es que no hay tanto guiarse en todo el texto, ¿no? Muy bien, no, no tanto es eso, no tanto esa es la recomendación, sino la recomendación es que uno pueda, ¿qué cosa? Uno pueda leer la oración donde esté involucrada esa palabra y a partir de esa oración determinar qué cosa, determinar el significado, ¿no? ¿Sí? Miren por acá, tengo un par de textos, el ejemplo número uno y el ejemplo número dos, y en ese caso estoy resaltando las palabras tórridas y las palabras cúmulas, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que el término de la palabra tórridas en un ejemplo y en otro ejemplo va a variar, ¿no? En cuanto al significado. ¿Y por qué varía? Porque varía mucho el contexto, porque varía mucho qué cosa, varía mucho la situación contextual de cada una de las palabras. ¿Ya? Entonces acá te dice, mira, acá aparece la palabra de cosa, acá aparece la palabra tórridas, ¿no? Y acá también aparece tórrido, ¿no? ¿Sí? Es el mismo término, pero el significado no es el mismo, ¿no? ¿Sí? Acá aparece cosa, a ver, acá, a ver, acá aparece la palabra de cosa, acá aparece la palabra cúmulos, ¿no? Muy bien, cúmulos. Y acá también aparece la palabra de cosa, la palabra cúmulo, ¿no? Entonces es el mismo término, pero el significado ¿qué cosa? Va a ser diferente. ¿Ya? A ver, vamos a analizar qué es lo que nos están pidiendo. Mira, tengo dos ejemplos. Me piden el significado de cada una de esas palabras que estoy subrayando en estos momentos. Y lo que vamos a ver qué cosa es que el término tórrido o está denotando o está connotando. A ver, un poquito para poder recordar lo anterior. Cuando te dice denotando, entonces el significado de cosa es, el significado es literal, se entiende tal cual aparece en el diccionario, es literal, ¿no? Ese es denotando, y cuando te dice connotando, eso ya tiene que ver con un significado figurado o interpretativo, ¿ya? Interpretativo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Listo? Dale, vamos a hacer la lectura, ¿ya? Vamos a hacer la lectura de este pequeño texto, ¿no? De este pequeño texto y ver cuál es el significado que se le está dando a esta palabra. A ver, vamos con la primera unidad informativa, te dice. Bueno, el contexto de la selva, ¿no? Selva baja todavía, ¿no? Entonces se entiende que por la selva baja, ¿no? El clima de cosas, el clima es bastante de cosa, bastante ardiente, se dice, ¿no? Entonces eso es lo que se contextualiza. A ver, en la selva baja las temperaturas son más tórridas. Muy bien. Cuando te dice son más tórridas, si te habla de la temperatura y luego te dice que la media anual es de 31 grados, con lluvias superiores a 1000 milímetros por año, ¿no? Muy bien. Luego te dice ausencia de movimientos horizontales de masa de aire o vientos. Sin embargo, se producen fuertes corrientes de convección que producen ascenso de masas de aire cargadas de humedad. Dos puntos, esas masas de aire cargadas de humedad pueden ser los cúmulos o pueden ser los nimbos. ¿Listo? Entonces, voy a la primera más que todo, ¿no? Me piden la primera. Entonces, mi análisis debería ser hasta qué cosa, hasta acá, donde está la primera oración, hasta acá, ¿no? De aquí hasta aquí, toda esta oración para poder, ¿qué cosa? Saber el significado de la palabra tórridas, ¿no? Entonces, dice, en la selva baja, nuevamente leo, las temperaturas son más tórridas, la media anual es de 31 grados. Entonces, hasta ahí creo que es suficiente. Entonces, cuando te habla de selva,
y te habla de temperaturas y luego te dice 31 grados, entonces es una temperatura tórrida. Entonces, ¿qué se entiende por tórrido? Tórrido se entiende que es muy caluroso, que es muy ardiente, ¿no? Y ese es el significado normalmente que tú lo encuentras en el diccionario. Es decir, que si tú buscas el diccionario la palabra tórrido, lo que te va a decir el diccionario que alude de cosa, alude a un clima muy caluroso, ¿no? Como qué cosa, como sucede con las selvas, con la selva, ¿no? Con la selva el clima es tórrido, ¿por qué? Porque no hace frío, hace mucho calor, ¿no? Entonces, ese es el significado literal. Es por eso que si a mí me preguntan qué tipo de significado es la palabra tórrido, si aparece tal cual, si el significado es tal cual aparece en el diccionario y no hay necesidad de interpretar, no hay necesidad de interpretar, entonces yo voy a colocar acá que el significado que nosotros le damos es un significado literal, o sea, es un significado denotativo, así se llama, denotativo, ¿no? Porque se entiende tal cual está en el diccionario, ¿no? Entonces, acá me piden el significado, entonces, ¿cuál es el significado de la palabra tórridos dentro del texto? Y dentro del texto la palabra sería ¿qué cosa? No templado, no húmedo, no moderado, sería ardiente. Creo que ahí no hay ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, ese es el significado de la palabra de, no, de tórrido, muy bien, que significa muy caluroso, que hay demasiado calor. Un sinónimo sería, ¿qué cosa? La palabra ardiente, ¿no? El significado que le da. Perfecto, entonces, hasta ahí, la palabra tórridos, ya sé el significado, un nivel denotativo, no hay mucha interpretación. Ahora, en el caso de la segunda oración, que viene por acá, porque me pide la palabra cúmulos, ¿no? Y me pide si la palabra cúmulos es denotativo o connotativo, entonces tengo que colocar, ¿no? Entonces, pero para eso voy entendiendo, dice. Ausencia de movimientos horizontales de masas de aire o de vientos. O sea, hay ausencia de vientos, ¿no? Muy bien, pero de movimientos horizontales de masas de aire, ¿no? No hay eso, no hay movimientos horizontales de masa de aire o vientos. Sin embargo, dice, se producen fuertes corrientes de convección que producen ascenso de aire, de masas de aire cargadas de humedad. Entonces, ¿qué es lo que están mencionando de aquí? Que las masas de aire cargadas de humedad lo que están haciendo es el ascenso, o sea, suben, ¿sí? Ese aire cargado de humedad está subiendo. ¿Y dónde sube? Sube al cielo, sube al firmamento, ¿no? Y cuando sube al firmamento, ¿qué va a formar? Va a formar dos tipos de qué? Va a formar dos tipos de nubes. Acuérdate, ese aire húmedo, ¿no? Ese cúmulo de ese aire cargado de humedad y que sube y que está en el cielo, muy bien, ¿qué ha formado? Ha formado una nube. Por lo tanto, el autor cuando coloca esos dos puntos está mencionando los tipos de nube que ha creado que ha creado ese ascenso de masas de aire cargadas de humedad, ¿no? Entonces son cúmulos y son nimbos. ¿Qué son los cúmulos y qué son los nimbos? Vienen a ser, ¿qué cosa? Tipos de nube cargadas de qué? Cargadas de humedad que están en el firmamento. Entonces, cuando te habla de cúmulos, si tú buscas en el diccionario, la palabra cúmulos es un significado también literal, se entiende tal cual aparece. Entonces, yo voy a colocar acá que el significado de la palabra cúmulos, igual que arriba, es denotativo. Denotativo, ¿no? Eso significa qué cosa, la palabra cúmulo, denotativo, ¿ya? Y el significado que el autor le da, literal, ¿no? Si son masas cargadas de humedad y que están en el firmamento, entonces eso sería un tipo de nube, ¿no? Entonces, la respuesta para la pregunta número 4 sería la alternativa C, que es un cúmulo, de acuerdo al contexto, es un tipo de nube, ¿no? No es una granizada, no es un tipo de lluvia, no es una nevasca, porque se entiende que de acuerdo al contexto es una masa cargada de humedad, masas de aire cargadas de humedad que van a estar en ascenso, entonces eso van a formar ¿qué cosa? Un tipo de nube, ¿correcto? Entonces ahí estoy, ¿qué cosa? Estoy viendo. Todas estas palabritas, ¿no? Tórrido y cúmulo es un significado literal. O sea, no hay mucha interpretación ahí. Más que todo entendimiento, sí que hay dificultad de acuerdo al contexto. Bacán. Ahora, en el ejemplo 2 son esas mismas palabras, pero si te das cuenta ya cambia el sentido. Literalmente en el diccionario, tórrido significa ardiente, que quema demasiado, un clima bastante caluroso. Pero si nos damos cuenta, ¿no? Mira acá, vamos a leer esta primera oración. Por acá, plin, hasta acá sería la primera oración, hasta ahí hay un punto, entonces vamos a entender el significado de la palabra cosa, de la palabra tórrido, ¿no? Entonces por acá hay otra oración, pero vamos a entender. Que continuamos. A ver, dice, ¿no? Por acá hay otra oración y de ahí voy dividiendo, ¿no? A ver, dice, José y Kiara vivieron un tórrido romance. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tórrido romance, ese romance tórrido, no está aludiendo a qué cosa, no está aludiendo a lo que sea qué cosa, a lo que quema demasiado, que es ardiente, que una temperatura muy elevada, ¿no? Pues, su romance tiene una temperatura elevada, no, no se entiende de esa manera, ¿no? Entonces, si vivieron un tórrido romance, entonces ese idilio
tiene que ver más que todo con un sentimiento muy fuerte, ¿no? O sea, eso es lo que yo voy entendiendo por la palabra tórrido. Pero si es que de repente el significado no me queda claro, podríamos seguir leyendo y eso también te va a ayudar, ¿no? Sigues contextualizando. Entonces, en la siguiente oración, que es hasta acá, te dice, cuando se encontraba, ¿quiénes? José y Kiara, caminaban abrazados, qué bonito. Y en cada esquina compartían románticos ósculos. Muy bien, ósculos, profe, ¿qué significa ósculos? Se chapaban, pues, ¿no? Muy bien, en cada esquina, ¿no? Compartían de cosas, sus besos, sus londango también, como menciona. Entonces, lo que pasaba es que en cada esquina, muy bien, estas personas comenzaban de cosas, comenzaban a besarse, ¿no? Querían estar juntos a todas horas. Si no fuera por las actividades laborales de ambos, estarían juntos día y noche, ¿no? Entonces, hasta acá, muy bien. El autor me habla de lo que vivían, ¿qué cosa? José y Kiara. ¿Qué vivían? Un tórrido romance. ¿Y qué quiere decir ese tórrido romance? Que cuando se encontraban y caminaban abrazados, en cada esquina se besaban, ¿cierto? Querían estar juntos a cada hora, ¿no? Si no fuera qué cosa, por las actividades laborales que tenían ambos, estarían todo el día, día y noche. Entonces, ¿qué se entiende por tórrido? Tórrido no se entiende que es caluroso, ¿no? No alude a una temperatura elevada. Entonces, tórrido se está entendiendo muy bien como que la pasión que ellos están sintiendo, ¿no? Sobre ese idilio, sobre ese romance, ¿no? Cuando de repente uno en algún momento en su vida ha tenido ese tipo de, ¿qué? Ese tipo de romance, ¿no? Muy bien, ese tipo de idilios. Entonces, la palabra torneo, entonces acá ya no sería denotativo, no se entiende tal cual aparece en el texto, sino el significado de cosa es, el significado es connotativo, así voy a colocarlo, connotativo. ¿Y qué cosa significa connotativo? Que se está interpretando, que hay una interpretación, que no lo entiendes literalmente, ¿ya? ¿Y cuál sería el significado de la palabra de cosa? La palabra tórrido, de acuerdo a ese contexto, profe, eso es, no es ardiente para nada. Entonces ahí sería qué cosa? La palabra pasión, ¿no? Viven un romance apasionado. No puede ser aversión porque aversión es odio, ¿no? Y tenacidad es constancia, perseverancia, ¿no? Entonces no podrían ser esos dos términos. Entonces la respuesta sería la alternativa. Entonces, eso es lo que no me da la piel. Continúo, mira, continúo y ahora me piden el significado de la palabra cúmulo, que aparece por acá, ¿no? Si es denotativo o connotativo. Sin embargo, dice, tuvieron que afrontar un cúmulo de problemas, puesto que sus padres no aceptaban la relación, ¿no? Las amistades de Kiara desconfiaban de José, este tenía algunas deudas con el banco que debía encarar, ella debía hacer horas extras para ayudar económicamente en casa y más problemas, ¿no? Entonces, la palabra cúmulos no es como aparece en el diccionario, o sea, no alude a un tipo de nube dentro de esta oración, sino el significado que yo le estoy encontrando a la palabra cúmulos tiene que ver con qué, con que los problemas que tenía, sí, muy bien, o que tenían, eran cúmulos, eran muchos, muchos problemas, ¿no? Porque dice, sin embargo, tuvieron que afrontar muchos, ¿no? Problemas, puesto que sus padres no aceptaban la relación. Entonces, la palabra cúmulo no es un tipo de nube, por lo tanto, es una interpretación que yo le estoy dando. Entonces, el significado que le damos, si es interpretativo, es connotativo, claro, connotativo, ¿no? Y aquí el término, el sentido contextual que les damos, ¿cuál es el significado, profe, de esta palabrita? Sería de cosa, una Suma de suma de muchos. muchos problemas, ¿no? Entonces, esta sería de cosa, esta sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el significado ¿no? interpretativo que se le da. Y te cuento algo, ¿no? De estos dos tipos de significado que vemos, acá el primero, por ejemplo, es un significado denotativo y en la segunda es el connotativo, en la mayoría de preguntas, en evaluaciones que ustedes dan, y si es que aparece este tipo de preguntas, ¿no? El significado que se le da en la mayoría es el significado connotativo, o sea, es un significado interpretativo, ¿no? No es tanto literal. Entonces, yo de acuerdo al contexto oracional tengo que saber interpretar y saber cuál es el significado que el autor, qué cosa que el autor le está dando, ¿no? No siempre es sinonimia, porque algunos pueden confundir, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Profe, lo que me piden es un sinónimo, entonces yo busco un sinónimo de la palabra. No muchas veces sucede eso, ¿no? Entonces, hay personas que de repente, o lectores, que cuando desarrollan este tipo de preguntas, lo que quieren hacer simplemente es no ir al texto y dentro de las cinco alternativas buscan un sinónimo de esa palabra, ¿no? Muy bien, me colocan tórrido, ya, busco un sinónimo de tórrido, ¿no? Busco entre las cinco alternativas, ya, muy bien, esta es la respuesta y voy. Entonces, ese es un error garrafal que pueden cometer.
¿no? Entonces, lo que siempre tú tienes que hacer es regresar al texto y verificar el significado contextual que se le está dando de cosa, que se le está dando a esa palabrita. No es complicado, es bastante sencillo, ¿no? Simplemente saber qué cosa, saber darle la interpretación precisa para poder ver su significado, ¿no? Entonces, acá, ¿cuáles son los tipos de preguntas que se manejan? Son tres tipos de preguntas que se van a manejar en este tipo de ítem de sentido contextual, ¿no? ¿Qué es qué cosa? Que es la sinonimia, la antonimia, que son los dos tipos de pregunta, ¿no? En sinonimia, que te piden el significado equivalente, ¿no? Muy bien. En antonimia, lo opuesto. Y en connotaciones, el significado interpretativo, ¿no? Justo lo que hemos estado viendo. En los dos primeros, ¿no? Mira, justo yo coloco acá, en los dos primeros, es decir, que en este tipo de, en este tipo de preguntas por sinonimia y por antonimia, en estos dos primeros, sinonimia y antonimia, lo que predomina es la literalidad, ¿no? Si te piden un sinónimo, entonces busco más que todo un sinónimo de acuerdo al significado literal, de acuerdo a que aparece en el diccionario, y lo mismo con antónimos, ¿no? Pero si te piden el connotado, ahí ya es una interpretación que nosotros le vamos, ¿qué cosa? Le vamos a dar, ¿no? Es más interpretativo. Pero de esos tres, como te repito, lo que más se maneja es el connotativo. Entonces, acá están las formas de preguntar. ¿Ya? Este es un formulario de preguntas, ¿cómo podría venir? ¿No? Profe, cómo son estas formas de preguntar por este tipo de preguntas, valga la redundancia, ¿no? Por este tipo de ítem que van apareciendo. Entonces, esas son las formas de preguntar, ¿no? Si la pregunta fuera por sinonimia, pues fuera porque vos busques un sinónimo de la palabra, entonces estas serían las formas de preguntar, ¿no? La palabra resaltada se puede reemplazar por la palabra en negrita significa, el término destacado equivale a, ¿no? Estas son preguntas porque si es que me piden un sinónimo de la palabra resaltada, ¿no? Si te piden el antónimo, estas son las formas de preguntar, ¿no? La palabra resaltada es opuesta, el término señalado es contrario, el antónimo de la palabra resaltada es, ¿no? Estas son las formas de preguntar si la pregunta fuera de cosa, fuera por un antónimo, un significado opuesto a la palabra que te están pidiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, en el texto el término arquetipo equivale, ¿no? Entonces, arquetipo es un modelo, entonces de repente hay una alternativa que dice modelo y esa es la clave, ¿no? Es al toque nada más, significado literal, ¿no? En el contexto, el vocablo cicatería se opone a, muy bien, ya la palabra cicatería tiene que ver con una persona que escatima en gasto, que no le gusta gastar, ¿no? La tacañería, la mezquindad, ¿no? Lo contrario sería de cosas, sería la generosidad, el desprendimiento, ¿no? Como un significado opuesto al término cicatería. Y bueno, y acá ese significado connotado, ¿no? ¿Sí? O sea, la expresión lloró a mares, aquí es una frase en contexto donde yo tengo que saber cuál es el significado. Entonces, profe, la expresión lloró a mares, ¿qué connota? ¿Cuál es el significado interpretativo, profe? No, muy bien, que lloró en el mar. ¿Ese es el significado? No, 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 que lloró en el mar, no. Si te dice lloró a mares, se entiende que esa expresión quiere decir qué cosa, que lloró en gran cantidad, que lloró bastante, ¿no? Entonces, ese es el significado connotado que yo le estoy dando a esa palabrita, ¿no? Entonces, ahí vemos qué cosa, vemos estos tres tipos de preguntas que se van haciendo. Entonces, las dos primeras prima la literalidad, lo entiendo tal cual está escrito, y la última es el significado interpretativo. Pero en ambas, en esas tres, en sinonimia y antonimia y connotación, siempre, mis estimados, tienes que regresar al texto, ¿no? El texto es quien te va a ayudar a que tú puedas determinar o precisar ese significado. Siempre, ¿ah? Siempre va a suceder eso. El texto siempre te va a ayudar. ¿Ya? Miren por acá. En este caso son oraciones donde las palabras están, ¿qué cosa? Están subrayadas y me piden, ¿qué cosa? Me piden un significado contextual, ¿no? Lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la primera dice, ese dirigente se caracterizó siempre por ser la cabeza del grupo. el líder. Y se me va. Ahí, por ejemplo, cabeza, profe, ¿la cabeza tiene que ver con qué? ¿Con la parte del cuerpo, no? ¿Parte superior del cuerpo? No, pues el significado es connotado, no es literal, ¿no? Entonces ahí creo que me mencionaste, ¿no? ¿Cuál era el líder, no? Entonces ahí que se entiende, es la cabeza, entonces ¿quién es? El líder. Claro, Claro. Significado connotativo, ¿no? El líder, ¿no? Los estudios sobre el universo nos dejan misterios sin resolver. Misterios. Ah, profe, eso es literal. Claro, más literal. ¿Qué puede ser? Enigmas, ¿no? dudas. Sí, claro, misterios, enigmas, ¿no? ¿Ven? En la siguiente te dice, ¿no? Los jugadores de la Liga 1 quedaron fuera de la convocatoria oficial. ¿Qué puede ser? Desconvocados, ¿no? Eliminados. Ah,
¿no? Desconvocados, ¿sí? Al ladrón, a pesar de su férrea vigilancia, se hizo humo. Muy bien. Puede ser, fugó, ¿no? A ese señor le hace faltan pantalones. ¿Prenda de vestir? No, no. Si le hicimos, ese señor le hace falta pantalones, profe, prenda de vestir, ¿no? Muy bien. Para enfrentarse a su problema. ¿Qué le falta? Valentía. Fortaleza. Claro, muy bien. Excelente, ¿no? Valentía. Y lo que te he dicho, ¿no? Firmeza. Ese oscuro dictador gobernó su país con mano de hierro, ¿no? Pues mandó a callar a sus oponentes políticos, ¿no? Entonces, aquí, ese dictador, ese oscuro dictador gobernó su país con mano de hierro. ¿Mano de hierro cómo se puede entender? Rígido. Mano dura. Muy bien. Así es, ¿no? Firmeza, Con dureza, firmeza. firmeza. Así es, rigidez, ¿no? Muy bien, duro, duro, duro. Claro, claro. ¿No? Entonces ahí va, ¿no? En la 7 dice, ese carro está yendo a paso de tortuga, corriendo llegaría a tiempo, ¿no? Muy bien. Paso de tortuga, lento. Lento. Muy lento. Lento. Claro, lentitud, ¿no? Lento. Entonces ahí está el significado, ¿no? Muy bien. Es sencillo, ¿ya? Entonces no es muy complicado esto, es simplemente la oración misma te da el significado. Pero ¿qué sabe qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir, y ahí sí ya tiene que ver un tema de léxico, un tema de vocabulario, que yo puedo, ¿qué cosa? Que yo puedo entender el significado y yo ya sé que la palabra muy bien, se entiende a líder, ¿no? Se entiende a líder, se entiende a enigmas, ¿no? Muy bien. Se entiende valor, valentía. Entonces, ahora la idea es que yo maneje también el significado de las alternativas. Porque ¿qué pasa? Y eso ha pasado, que por ahí nos quieren tranquear, nos quieren, no, muy bien, nos quieren dificultar un poquito el ejercicio y en las alternativas van a haber palabras que de repente son un poquito rebuscadas. Entonces, si yo no manejo también el significado, si no yo no sé el significado también de las alternativas, entonces va a ser qué cosa, va a ser, por ahí podría ser un poquito dificultoso que yo llegue a la clave, ¿no? Porque si me dicen de cosas, si me dicen por ahí, ¿no? Muy bien a ese señor le hace falta de cosas, le hace falta pantalones, entonces se entiende la palabra pantalones que le falta valentía, ¿no? Y de repente por ahí aparece de repente una palabrita con un sinónimo de repente complicado y dice bizarría, aparece, ¿no? Bizarría, una alternativa. La alternativa A, bizarría, la alternativa B te dice de cosas, pusilanimidad, la alternativa C te habla acerca de qué, te habla acerca de venalidad y la alternativa D te dice besania. Entonces son palabras rebuscadas. Pucha, profe, ahora entonces, ahí también hay que manejar vocabulario. O sea, yo puedo entender o contextualizar y saber el significado de la palabrita, pero en las alternativas, lamentablemente, yo no puedo de cosas, yo no puedo saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, a ver, muy bien, a ese señor le hace falta pantalones. Entonces, la alternativa A me colocan de cosas, me colocan besania, ¿no? Muy bien, por ejemplo, ¿no? Besania, ¿no? En la alternativa B me quieren malograr, me colocan pusilanimidad. No, muy bien. En la alternativa C me colocan de cosas, me colocan la palabra de cosas, la palabra bizarría, ¿no? Bizarría. Y en la alternativa D me colocan la palabra de cosas, la palabra, a ver, eh, coloco la palabra cobardía, ya eso ya es fácil, ¿no? Entonces, ahí voy descartando, ¿no? Entonces, ahí, profe, pucha, que ¿qué hago? Muy bien, profe. O sea, que yo sé que cobardía no es, porque se entiende que si le falta pantalones, le falta valor, le falta valentía. Pero pucha, yo no sé qué es besania, yo no sé qué es pusilanimidad o bizarría. Entonces, ahí sí nos podríamos tranquear. ¿Por qué? Porque yo puedo contextualizar esto. De acuerdo al contexto, yo puedo saber cuál es el significado de la palabra pantalones, como lo estoy haciendo ahora. Pero en la parte de alternativas, ahí sí yo no contextualizo, no puedo contextualizar. Ahí sí literalmente yo tengo que saber el significado. Y si yo no sé el significado y yo no manejo el léxico, entonces ahí es donde yo me puedo de cosas, donde yo me puedo complicar o me puedo tranquear, ¿no? Entonces en este caso la clave sería bizarría porque alude a valentía. Entonces hay que manejar léxico también para este tipo de preguntas, ¿no? Si es que no quieren tranquear. ¿Listo? Muy bien. Entonces vayamos ahora sí, ya no a oraciones, sino a textos. Miren, para que se den cuenta que es bastante sencillo, ¿no? Te piden el significado de la palabra estimación. Normalmente la palabra va a estar resaltada, ¿no? No va a haber ningún inconveniente, no es tanto que lo busquemos, va a estar resaltada como ocurre ahora con el texto número uno, ¿ya? Quiero que me envíes la clave, eso es sencillito, ¿ya? Muy bien, en la número uno te dicen cuál es el significado de la palabra estimación y yo creo que vas a llegar, o todos van a llegar, los que estamos conectados, al significado de la palabra estimación, ¿ya? Leemos eso, lo tienes ahí en la pantalla y me marcas cuál es la clave, ¿ya? Me envías tu clave de esa palabrita.
Muy bien, en este caso, mira, es sencillito, la clave que me van colocando aquí, profe, tengo dos claves, dedo, avión, no, muy bien. A ver, vamos a ver. Tu. Esta es la palabrita que me piden, ¿no? Estimaciones, ¿no? Entonces, este es el contexto, pim, pim, ya, este es el contexto que me están dando. Chu. Estamos en empate, ¿ah? Dedo y avión. A ver, vamos a ver. Dice por acá, ¿no? Un 8% dice, de los 100.000 trasplantes que cada año se realizan en el mundo se practican con órganos procedentes del tráfico ilegal, ¿no? Según estimaciones, ¿ya? De la OMS, ¿no? Sí, entonces, hasta acá nada más creo, ¿no? Porque lo demás ya no es tanto, ¿no? No es tan relevante, porque te dice, trabaja para combatir esta práctica, fomentando la implementación y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso ya no es relevante, simplemente, mira, acá nada más, donde se encuentra esta palabrita. ¿No? Nada más. Entonces, lo que viene después ya no es tan relevante, no es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que te dice, no? Que hay un 8%, ¿sí? Es un 8% de los más de 100.000 trasplantes que cada año se realizan en el mundo, ¿sí? Se practican entonces con órganos procedentes del tráfico ilegal. Esos trasplantes, muy bien, el 8% de esos trasplantes tiene que ver con el tráfico ilegal. Según está estimando, muy bien, se está estimando la Organización Mundial para la Salud. Entonces, la palabra estimación, ¿no? Muy bien, dentro de ese contexto, no es obviamente estas dos palabritas, ¿no? Las descartas, no es una conjetura, no es una inferencia. Lo que está haciendo la OMS, mira, lo que está haciendo la OMS es estimar este porcentaje. Por lo tanto, de esos 100.000 trasplantes, lo que estima la OMS es el 8%. Entonces, ahí no tiene que ver mucho con darle un valor, sino está calculando, ¿no? Te está calculando la cantidad, muy bien, de porcentaje, ¿no? De trasplantes que tienen que ver con qué, que tienen que ver con órganos procedentes del tráfico ilegal. Entonces, más que una valoración, porque no tanto se está valorando, sino lo que está haciendo la Organización Mundial para la Salud al hacer la estimación es un cálculo, muy bien, de la cantidad de qué, de la cantidad de porcentajes de trasplantes que tienen que ver literalmente con el tráfico ilegal. Entonces, dentro de ese contexto, la palabra de cosa, la palabra estimación tiene que ver con esto, con la palabra cálculo. La respuesta, la alternativa de cosa, la alternativa de. Esa es la clave. ¿Ya? ¿Fue necesario el segundo párrafo? No, no fue muy necesario. Pero en el caso de repente que yo no, todavía no estoy contextualizando bien, no lo estoy entendiendo bien, sí es recomendable todo el texto, ¿no? Sí es recomendable, ¿no? Entonces, normalmente la manera como yo tengo que resolverlo es fijarme en la oración donde se encuentra esa palabra. Y para mi suerte, ¿no? En este caso en el primer párrafo está esa palabra. Entonces, leo ese primer párrafo, contextualizo y determino el significado. ¿Ya? Vamos con el segundo texto. Estos son ejemplos nada más, no son todavía del material. ¿Ya? Del material vamos a verlo ahorita. Ping, ahí viene. Ahí está. Ahora, no es una palabra, ¿no? Ahora no es una palabra. Ahora, lo que se está teniendo en cuenta es esto de acá. Mira, chequen. Es una frase. Y, profe, y también puede venir con frases, sí, porque es un término o frase en contexto. ¿Ya? Entonces, acá te están diciendo de cosas. La Biblioteca Nacional es la cenicienta del presupuesto de la República, ¿no? Que hasta aquí de cosas, que hasta aquí es una oración. Pero si te das cuenta, me parece que no se está contextualizando bien, porque simplemente me dice eso nada más. Entonces, acá te dice, la Biblioteca Nacional es la cenicienta del presupuesto de la República. Entonces, hasta ahí me parece que no me ayuda a contextualizar bien el significado de la palabra cenicienta del presupuesto de la República. Entonces, sería pertinente ya ir más allá y de repente leer más enunciados para poder determinar por qué se llama la cenicienta de la respuesta de la República, ¿no? Del presupuesto de la República, ¿no? Entonces, me piden la frase cenicienta del presupuesto de la República, ¿a qué alude? ¿Cuál es el significado que el autor le está dando dentro de ese contexto? ¿Listo? Bien, les leo la clave. Ahí sí nos demoramos de repente un poquito más que el anterior para poder determinar su significado. ¿Listo?
Muy bien, ahí tengo 4. Gracias. Ya, bien. Estoy entre avión y por ahí aparece Colombia, ¿no? Estoy entre avión y Colombia. Normal, podemos ver por acá. Sí, estoy entre avión y Colombia. Perfecto, vamos a leer. Ya creo que como te mencioné que en la primera oración como que no me ayuda mucho, entonces vamos a contextualizar. Ya, mis estimados. A ver, pli, 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 por acá hay otra unidad informativa, por acá hay otra unidad informativa, ¿no? Muy bien, otra unidad informativa. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, este es el primer enunciado, ¿no? La Biblioteca Nacional es la Cenicienta del presupuesto de la República. Ya, profe, Cenicienta, ¿no? Me habla del presupuesto y no dice que es la Cenicienta. Esa Cenicienta me parece que es un término clave. Vamos a ver, dice, todas las dificultades provienen de la pobreza extrema de su renta. Ah, ya, mira, muy bien. Las dificultades que tiene la Biblioteca Nacional, nos dice, ¿de dónde nacen? ¿De dónde provienen? De la pobreza. O sea, muy bien, de los escasos recursos, muy bien, a la biblioteca, ¿no? Porque hablamos de pobreza, se entiende que no tiene recursos o pocos recursos, escasos recursos, nulos recursos, ¿no? De su extrema renta. O sea, hay una renta mínima, ¿no? Muy bien, que se entiende que le están dando a la Biblioteca Nacional. Y de ahí vienen los problemas, ¿no? De ahí vienen las dificultades. Bien, correcto. El Estado destina al sostenimiento de la máxima biblioteca pública del país una suma ínfima. Ah, muy bien. Y cuando te dice suma ínfima, se entiende que el dinero que le están dando no es qué cosa, no es grande, ínfimo, es mínimo, irrisorio, ¿no? Ah, ya, bien. Ahora te dice, la biblioteca no puede por eso, o sea, no puede por la suma ínfima, ¿no? Por la pobreza extrema de la renta que le dan, ¿no? No puede, ¿qué cosa? No puede, efectuar adquisiciones, ¿no? No puede, por eso, abonarse a diarios, revistas que la comuniquen con con las grandes corrientes de la vida contemporánea. Entonces, se está entendiendo que al mencionar Cenicienta el presupuesto de la República, se está mencionando que el presupuesto o el dinero que le están dando a esta Biblioteca Nacional, muy bien, no es qué cosa, no es grande, ¿no? O sea, que es qué cosa, que es mínimo, que es irrisorio, ¿no? Se está entendiendo eso dentro de lo que es la Cenicienta del presupuesto de la República. A ver, de repente las que descartamos, o las que no estamos tomando en cuenta es la clave. ¿Qué significa Cenicienta? El manejo inadecuado por parte de los encargados. Al decirte Cenicienta del presupuesto de la República, no tiene nada que ver con los encargados de la biblioteca. Descarta, esa no es definitivamente. La demanda de mayores presupuestos para la educación. Es que el autor precisa Biblioteca Nacional, no te está precisando educación de manera general. Es por eso que la B tampoco la toma en cuenta. ¿Correcto? Descarto la B y descarto la D. ¿Listo? Ahora, la alternativa C dice, ¿no? La escasa valoración de la Biblioteca Nacional por parte de los usuarios. Yo soy un usuario, yo me considero un usuario porque voy a la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque ahí de repente busco información. Entonces, yo como usuario estoy teniendo una escasa valoración a la Biblioteca Nacional. No, no, de eso no se No trata. tiene No nada se que habla ver con el acerca de los que presupuesto. van a usar, claro, no se habla de los que usan la Biblioteca Nacional, sino te está hablando del dinero que recibe la biblioteca, que es mínimo. Entonces, la alternativa C tampoco no va a la clave. Clave, la alternativa A, la postergación en la asignación del presupuesto nacional. ¿Qué se entiende por postergación? Muy bien, se está entendiendo que el dinero que le dan, muy bien, es irrisorio, es mínimo, es el último en recibir dinero, ¿no? Por eso te habla de Cenicienta, pues, ¿no? Muy bien, a la Cenicienta, y en ese contexto figurativo, es a quien la postergaba, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, la respuesta, la alternativa. Ven, miren, estamos resolviendo dos tipos de ejercicios donde se maneja término, una palabrita o una frase en contexto, que es lo que se va a manejar en estos ejercicios. ¿Listo? Entonces es manejable, simplemente es adecuarse un poquito a esto, ¿no? Y ir descartando claves. Bien, adiós por la mitad y nos vamos. Ahora sí, practicamos. ¿Ya? Ahora sí, tenemos unos 5, me parece, ejercicios para poder, cosas, 5 textos, para poder ir practicando este tema de qué, este tema de significado de cosas, significado contextual, ¿no? Bien, miren, en la mayoría, hasta el texto 4, me parece que vienen a hacer cosas, vienen a ser significados, este, eh, es una palabra nada más, ¿no? Que es la mayoría de casos que es la que se ve. Bien, tin, 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 tin. A ver, vamos por acá. Texto número 1, ¿ya? Me piden qué cosa, el significado de la palabra. Al toque avanzamos, creo que aquí no vamos a tener inconvenientes. Acá, aventurado. Me piden el significado contextual de la palabra aventurado. ¿Cuál es el significado de aventurado? Letal, tentativo, arriesgado o la palabra ostentoso. Ven, leo sus claves.
Muy bien, creo que van tres ahí. Creo que coincidimos todos, ¿no? Karim, Delfín, Ángel me mandan como clave la alternativa C, ¿no? Y creo que estamos, creo que de acuerdo que la respuesta a la palabra de cosa, a la palabra aventurado, muy bien, no es letal, ¿no? Muy bien, no alude a la muerte, no alude a algo, ¿no? A un intento, a un ensayo, que es algo tentativo, no alude a algo llamativo, sino lo que se entiende es arriesgado, ¿no? Es un riesgo lo que se toma. ¿Por qué, profe? Porque mira, si nosotros vamos a analizar el texto, ¿no? Analizamos el texto y qué es lo que nos dice, ¿no? Hasta acá nada más, creo que no, hasta aquí. Cuando se invita a cenar a alguien en casa, es muy aventurado servir platos demasiado exóticos o difíciles de comer. Y luego te da la explicación, ¿no? ¿Por qué sería aventurado servir a una persona un plato de difícil, ¿no? Con dificultad de comer o raro, ¿no? Si lo que se busca es agradar a alguien, hay que evitarle molestias o incomodidad. Entonces, si mi objetivo es agradar a una persona y quiero evitarle molestias, entonces sería muy aventurado que yo le dé un plato difícil de comer, un plato raro. Es muy aventurado. Entonces, aventurado, ¿qué se entiende? No se entiende que sea muy bien un plato venenoso, sino que cosa, algo tentativo, sino a un riesgo que yo pueda tomar. ¿Y por qué el riesgo? Porque o bien le puede agradar o bien no lo puede agradar, ¿no? Entonces, ahí está el tema de aventurado. Respuesta a la alternativa C, ¿ya? Ahí vamos bien. No hay ningún inconveniente, entonces vamos bien. Todos me mencionaron la alternativa C. Listo, bingo. Ahora, en la siguiente, si das cuenta, en la primera más que todo el significado denotativo, ¿no? Acá más que todo, connotativo, perdón. Acá es literal también, ¿no? En el texto 2 más literal. Mire, me dicen expirar, ¿no? ¿Cuál es el significado? Y ahí aparece la palabra expirar. Entonces, de acuerdo a ese contexto, ¿qué significa la palabra expirar? Creo que ahí no hay problema, me enviaron dos claves por ahí, ¿no? ¿no? Bolivia creo también estamos bien, ¿no? Porque cuando menciona expirara, dentro del texto, que es esta palabrita, nos dice que llega, ¿no? Que está sin vida, ¿no? Dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella expirara. O sea, voy a ver a mi padre cuando ella dejara de existir. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo, ¿no? Entonces ahí la palabra esperar entiende qué cosa, que deja de existir, que está sin vida. Entonces la respuesta, ese es literal, ¿no? Entonces la respuesta ahí sería morir. Profe, ¿y por qué no puede ser desfallecer?
Ya, es que desfallecer en el texto, literalmente la palabra desfallecer no quiere decir que deje de existir o que está sin vida. La palabra desfallecer es el cansancio, una persona que ha perdido las fuerzas. Perder las fuerzas significa el significado de desfallecer. Trabajamos todo el día y muy bien, y acabamos desfallecidos, que quiere decir cansados, extenuados. Entonces, eso significa desfallecer. Y en el texto no habla de que una persona está sin fuerza, sino que deja de existir, ya no tiene vida. Por eso el término morir es el término preciso. Entonces, ahí es literal, ¿ya? Es literal. Expirar significa eso. Muy bien, listo. Bien, hasta ahí todo bien, ¿ah? Finos, ¿ah? Finos. Primer texto, segundo texto, toditos, sin falla. Vamos con el tercero. ¿Ya? Vamos con el tercero. Son 6 textos que tenemos. ¿Ya? Vamos con el tercero. La palabra es aliciente. Vamos con eso. Aliciente. Bien, bien. Acá nuevamente tengo 3 alternativas que me están mandando y Dinamarca, ¿no? A ver, vamos con la alternativa D que nos dice de cosa, estímulo, ¿no? Bien, estímulo y también ahí me dicen estímulo. Mayoría manda, ¿no? Muy bien. Punta de lanza que lidera, modos vivente, modos de vida, tara, dificultad y estímulo que motiva. A ver, vamos a ver. Esta es la clave que me da. Bien, 2 párrafos, este texto, ¿no? Y aquí te dice, ¿no? Me habla de una persona, ¿no? Era de unas lindas, y deliciosas criaturas, nacidas como por un error del destino en una familia de empleados. No tenía ni esperanza de cambiar de posición, no disponía de ningún medio para ser conocida, comprendida, querida, para encontrar un esposo rico y distinguido, y consistió en que la casaran con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. ¿Correcto? Bien. Entonces, su destino era ese. No pudieron adornarse, fue sencilla, pero desgraciada, como una mujer obligada por la suerte a vivir en una esfera inferior a la que le corresponde, porque las mujeres no tienen ni raza, pues más que la belleza, ¿no? Su natural firmeza, su instinto de elegancia y su flexibilidad de espíritu son para ellos, muy bien, un perfecto aliciente. O sea, ese instinto de elegancia, esa flexibilidad de espíritu, esa firmeza, esa belleza, para ellas, muy bien, son un aliciente, ¿no? Y constituyen la única jerarquía que iguala a las hijas del pueblo con las grandes señoras. O sea, estas características que tiene, ¿no? Muy bien, esta persona van a ser cosa, lo que va a alentarla, lo que va a motivarla, lo que va a estimularla para poder, cosa, para poder igualarla con las grandes señoras. Por lo tanto, la palabra aliciente no se entiende como una punta de lanza, ¿no? Muy bien, con algo que lidera, con una manera de vivir, con una dificultad, sino lo que va a motivarla, ¿no? Muy bien, motivarla en el sentido de poderlas igualar con las grandes señoras. Todas esas características. Por eso la respuesta que ustedes me dan, igualito, fino. 3, la alternativa de estímulo. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Excelente. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Ya? Hasta ahora, sin fallas. 3, bien. 3-0. Vamos con la siguiente. Texto 4, me preguntan por la palabra grey, que está en la parte final de ese texto. ¿No? ¿Cuál es el significado? ¿No? O se puede reemplazar en el texto la palabra grey. A ver, vamos a ver.
Listo, muy bien. Vamos con esta, en el texto número 4, profe. Aquí yo tengo, a ver, fíjese, profe, yo tengo la alternativa C, profe. Y la alternativa C me dice agrupación. Esta de acá. A ver, vamos a ver, ¿ah? ¿Cuál fue el principio? Dice, ¿no? ¿Cuál es, pues, el principio de las sociedades y de dónde diremos que traen su origen? ¿Ya? Comienza con una pregunta. Y luego dice, ¿no? ¿Cuál es el principio de las sociedades y de dónde diremos traen su origen? Cuando un diluvio, una enfermedad epidémica, una escasez de frutos u otras calamidades semejantes traen la ruina del género humano, como ya ha sucedido, ¿no? Muy bien, y dicta la razón que sucederá aún muchas veces, van a haber calamidades, ¿no? Eso es lo que dicta la razón, se llega a un estado de completa desolación, ¿no? Pero después de que las semillas se han salvado, ¿no? Se vuelve a multiplicar con el tiempo la especie humana. Entonces, le sucede a los hombres lo que a los demás animales, ¿no? Entonces, hace una comparación, ¿no? Cuando hay una destrucción de la humanidad, aparecen las nuevas semillas, aparecen más hombres, se multiplican. Entonces, sucede a la especie humana como le sucede a los demás animales. ¿Qué sucede? Que se van a agrupar, se van a asociar, se congregan, hasta que se vuelven más que nunca una misma especie. Perfecto, ya, se van a agrupar, se van a juntar, ¿no? Hasta que se vuelven una misma especie. Lo dicta la debilidad de su misma naturaleza y su necesidad de perpetuarse. Los otros animales, sin embargo, no gobiernan sino por instinto. En la salvaje jungla, los más fuertes se disputan el hacer oficio de conductores como el toro, el jabalí, el gallo y otros semejantes. Entonces, en la gran jungla, no, pues, el gobierno va más que todo por un tema de instinto, ¿no? ¿Sí? Los más fuertes, los más capaces, los de más fortaleza van a disputarse el oficio de ser líderes, de ser conductores. Eso es lo que te dice, ¿no? Y te hace una comparación, ¿no? Como sucede con quiénes, el toro, el jabalí, el gallo y otros semejantes. Bien, y de ahí viene, ¿no? De acuerdo a ese contexto, viene esta ya la oración. Es muy probable que al principio fuese así la vida de los hombres, ¿no? Juntarse en una grey a manera de animales y dejarse conducir de los más fuertes y poderosos. Entonces, acá me están pidiendo cuál es el significado si te dice reemplazar, ¿no? Si te dice reemplazar, entonces esta palabrita o esta forma de preguntar es clave, ¿no? Porque aquí, mira, lo que nos dice es que busquemos, cuando encontramos sinónimo, te piden reemplazar, te pide ya un significado literal, ¿no? O sea, ya no tiene que ver mucho con el significado connotativo, sino literal, de acuerdo a lo que está planteando el significado del texto, ¿no? Entonces, la palabra grey, dentro de ese texto, era qué cosa, ¿cómo fue al principio? Dice, ¿no? La vida de los hombres. Juntarse en una grey a manera de animales y ser conducidos por el más fuerte. Entonces, eso tiene que ver con qué? Como que al principio había un conjunto de hombres salvajes, y eran liderados, ¿por qué? Por el más fuerte. Así al principio fue la vida de qué? De los hombres. Al principio, cuando eran qué cosa? Eran un conjunto de hombres prehistóricos salvajes y liderados por quién? Liderados por el más fuerte. Entonces, Grey, ¿qué se entiende? Se entiende a ese conjunto de personas, ¿no? O de hombres, de humanos salvajes, liderados por quién? Por el más fuerte. Ahora, ¿cuál de las cuatro alternativas tiene que ver con ese significado literal que tiene que ver con el texto? ¿No? Conjunto de hombres salvajes liderados por el más fuerte. ¿Cuál de las cuatro alternativas? No creo que sea la palabra agrupación. Esa no es, porque la agrupación es un conjunto de personas, pero no precisa el tema de qué, de salvajes, ¿no? Porque así fue al inicio, ¿no? Cuando eran salvajes, porque eso te compara con los animales, ¿ya? Al principio, claro que después ya obviamente ahí van formando sociedades y todo lo demás, pero eso no tiene nada que ver. El inicio era de un conjunto de hombres salvajes. Entonces, descarta la alternativa C. No se puede reemplazar, no es el significado literal de la palabra Grey, la palabra agrupación, porque agrupación alude a simplemente a un grupo de personas que se van a asociar de repente por un fin en común, ¿no? Entonces, eso no es la palabra de cosa, el significado de la palabra Grey. ¿Cuál de las tres que nos quedan sería qué cosa? Sería la respuesta más adecuada. Conjunto de hombres salvajes, liderados por el más fuerte. Confusión. Conjunción es unión. No puede ser. Descarta. Pim, pim. Pim, pim. Banda. Conjunto de hombres, ¿no? Muy bien. Conjunto de personas
que se van a juntar de manera informal, usualmente para un tema ilícito, ¿no? Y a veces también tiene que ver con el tema musical. Entonces no alude a eso. Descarta. Respuesta, horda. Clave para la pregunta de cosas, para la pregunta número 4, la alternativa A. ¿Y qué significa horda? Horda es el conjunto de personas o de hombres muy bien salvajes que van a ser liderados ¿por quién? Por un líder. Entonces, un sinónimo literal, así tal cual aparece de horda es Grey. ¿Qué es una Grey? Es una horda, conjunto de hombres salvajes. Entonces, ahí cuando te dice reemplazar, buscamos un sinónimo adecuado. Eso es literalidad, ¿no? Entonces, si te das cuenta, mira, entonces, en este tipo de preguntas, y ya llegamos acá, ¿no? Como que vamos un poquito teniendo más dificultades, porque la que viene también está un poco complicada. Entonces, acá más que todo tiene que ver con qué, con el tema de manejar significados, ¿no? Entonces, es precisar el significado de lo que es horda, precisar el significado de conjunción, de agrupación o banda, ¿no? Entonces, aquí es precisar el significado, tener ese significado preciso para poder yo determinar cuál es la respuesta. Entonces, ahí es un poquito donde se puede complicar, ¿ya? Porque al final, muy bien, el diccionario te dice que son sinónimos, ambos, ¿ah? Todos son sinónimos, pero la precisión, muy bien, es que cada uno tiene un fin determinado. Esta también es complicadita. Ta, ta, tan, tan. ¿Qué me piden? Paco. ¿Qué significa Paco ahí dentro del contexto? ¿Ah? ¿Quién puede ser un Paco? También, al igual que el anterior, muy bien. Esta más que todo por el tema de la interpretación. No tanto por buscar el significado de la palabra en el texto 5. En este texto, más que todo por la interpretación que le podemos dar a la palabra Paco. ¿Ya? Cuidado con esta porque, muy bien, cuando toco este texto hay un buen porcentaje que me falla en la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos, te doy ahí un tiempo, tranquilo nada más. ¿Ya? Y vamos a llegar a la clave, cuál es el significado que le están dando a Paco, ¿ya? De acuerdo al contexto, más interpretación. Muy bien. A ver, voy a leer las claves. Profe, vamos con el avión.
Vamos con beso. Ya, estoy con avión y beso, ¿no? Avión y beso ahí. Chi, 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 chin, 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 chin. ¿Mm? Pues, avión y beso. A ver, ¿hay otra por ahí? Es un ser elegido, ¿no? Por Dios para servirle, ¿no? Es un hombre que sabe poderes extradimensionales. ¿Les parece? Vamos a analizar el texto, ¿ya? A ver, tengo esas dos claves, ¿ya? O por ahí aparece otra. No están tomando en cuenta ni la D, que dice suele cuidar ovejas, ni la C puede ser elegido tomando en cuenta fenómenos atmosféricos, ¿no? Ninguna de esas dos. Ya, vamos al texto, ¿ya? Vamos al texto. Tengo esas dos alternativas, vamos a ver cuál de esas dos alternativas es la correcta. Ya, vamos con esas dos alternativas. Un poquito comienza el texto dándote contextualizando qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en Callacancha, ¿no? ¿Sí? Primer párrafo, vamos a ver. Dice lo siguiente, primera unidad informativa hasta acá, mis estimados. Dice, la noche anterior a nuestra llegada a Callacancha, el campesino Sebastián Arana recibió una señal divina. Ya, muy bien. Nuestro amigo Sebastián recibe una señal divina. ¿Listo, profe? Los apus le hablaron, los apus, que son los dioses, ¿no?, de la cosmovisión andina, le hablaron a través de una fuerza cósmica casi sobrenatural. ¿A quién le hablan los apus? Muy bien, a nuestro amigo Sebastián Arana, ¿no? A través de una fuerza cósmica casi sobrenatural. Y ahí viene el contexto, ¿no? Había prendido Sebastián la primera vela en señal del comienzo de la noche cuando de pronto sintió el martilleo de una tormenta de granizo cayendo sobre el techo, ¿no? La intensidad con que descendían los cristales de agua era tan abrumante que pensó que algo extraño estaba pasando. Sus ovejas se arremolinaron, sintiendo el peligro. Decidió salir. Cuando llegó al cerco de ovejas, una luz intensa lo encegueció. El impacto del rayo cayó sobre un montículo de tierra, ¿no?, húmeda, apenas 5 metros de donde él estaba. La fuerza de la descarga lo alcanzó por el costado, pero no lo hirió de gravedad, ¿no? En cambio, 18 de sus ovejas murieron fulminadas. Bien, primer párrafo nos contextualiza, ¿no? ¿De quién nos habla? El campesino Sebastián Arana, que tiene 18 ovejas, ¿no?, que las 18 ovejas que estaban ahí murieron fulminadas, ¿no? Cuando le cae un rayo. A él no le pasa, lamentablemente, no, felizmente no le pasa nada, no hay una herida de gravedad. ¿Perfecto? Bien, eso es lo que ocurre. Ahora, segundo párrafo dice que en Quero, ¿no? Un fenómeno como este no es gratuito. O sea, ¿cuál es el fenómeno que ocurrió? El fenómeno que ocurre es la caída del rayo, ¿no? Muy bien, cerca a donde él estaba. Entonces, ese fenómeno no es gratuito, eso. O sea, por algo ha pasado, ¿sí? Nunca antes había caído un rayo en esta zona, o sea, nunca antes. Es la primera vez que cae un rayo cerca, muy bien, a donde ellos estaban, ¿no? Y dicen los campesinos que fue un designio de los dioses. ¿Qué fue un designio de los dioses? Ese rayo que cae cerca a Sebastián, ¿no? Una señal de cambio. Sebastián fue escogido directamente por el Apu a través del rayo para convertirse en un Paco, un hombre sabio, conocedor del manejo de los poderes sobrenaturales que tiene la Madre Tierra. Entonces, acá creo que vamos a entrar en detalle. Entonces, acá me sigue hablando de nuestro amigo Sebastián Arana, ¿sí? ¿Y qué es lo que te dice? Fue escogido directamente por quién? Por el Apu a través del rayo para convertirse en un Paco, ¿no? Entonces, ¿quién es el ahora el Paco? El Paco ahora es Sebastián. ¿Y cómo fue escogido? ¿Por medio de qué? Por medio del rayo. Es por eso que líneas arriba te decía que este fenómeno, muy bien, no es gratuito, ¿no? Por algo sucedió ese fenómeno. Entonces, a través del rayo se escoge a Sebastián Arana como qué, como un Paco. ¿Y quién es un Paco? No, y acá lo dice, ¿no? ¿Quién es un Paco? Un Paco es un hombre sabio, conocedor, ¿no? Muy bien, ¿de qué? Del manejo de los poderes sobrenaturales. ¿Que tiene quién? La Madre Tierra, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice que es un Paco. Bien, y luego el tercer párrafo como que ya no me interesa mucho, porque el tercer párrafo ya me está hablando acerca de qué pasó con las ovejitas, ¿no? Dice, a pesar de haber salido casi ileso, ¿ya? A pesar de haber salido casi ileso, Sebastián está preocupado por sus animales, eran su fuente de alimento y de trabajo, por un momento llora desconsoladamente y todo lo demás. Eso ya no es muy relevante, ¿ya? Entonces, nos quedamos solo en el segundo párrafo, porque por ahí va la clave. Ahora, vamos a ver, dice, ¿qué cosa es un Paco? ¿Es un ser elegido? Sí, es un ser elegido por Dios para servirle. Ya. Esto no me cuadra, lo de la alternativa, porque en el texto te dice que sí, muy bien, el Paco ha sido elegido, ¿no? Muy bien. ¿Por medio de qué? Por medio de un rayo, ¿sí? Correcto. Pero en ninguna parte del texto, ¿no? Y ni se asume, me parece,
que tenga que ver con esto, que tenga que ver con el tema de la servidumbre, ¿no? No me precisa y no me dice que tenga que ver con qué, para servirle, o sea, no te dice eso. Mira, leamos si quieres, regresa al texto, en ninguna parte del texto te dice que sea para servirle a ese Dios, ¿no? Lo único que me dice fue escogido directamente por el Apo a través del rayo para convertirse en un Paco y luego define que es un Paco, pero no te dice que sea para servirle a ese Dios. Entonces, esa alternativa no condice con lo que te está mencionando en el texto, ¿ya? Entonces, la A no es, ¿ya? La alternativa A no es, descartamos. Bien, ahora vamos con la alternativa B. Dice, es un hombre que sabe de poderes, claro, ¿no? Muy bien, es un hombre sabio, ¿no? Conocedor del manejo de poderes sobrenaturales. Y aquí te dice, es un hombre que sabe de poderes. Ah, pero yo te consulto. Aquí en el texto, muy bien, ¿de qué me está hablando? De que es una persona que sabe sobre qué, sobre poderes, mira, voy a colocar poderes sobrenaturales. Consulta, consulta, mi estimado. Aquí en el texto te dice, es un hombre que sabe sobre poderes, pero acá ¿qué te dice? Extradimensionales. Pregunta, 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 preguntona, pregunta, preguntona. Extradimensionales, ¿es lo mismo que sobrenaturales? No, no, claro que no, profe, no, no es, claro que no es. Entonces, una cosa es que te diga sobrenaturales y otra cosa que te diga extra, fuera, ¿no? De la dimensión. Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ese último como que te descuadra. ¿Ah? Puede ser al inicio está bacán, ¿no? Porque tú le dices, es un hombre que sabe de poderes, profe, eso se lo dice, pero al final extra no lo dice. Si cotejas, ¿no? Mira, estamos cotejando, no lo dice. Entonces, esa última tampoco es. Descártala, profe, mi querido profe, muy bien, no es. Ahora, ¿qué te quedan? La alternativa C y la alternativa D. Profe, suele cuidar ovejas, pero eso no es una definición de Paco, ¿no? Porque cuando dices suele cuidar ovejas, ese es un campesino común y corriente. Un campesino común y corriente va a cuidar ovejas. Entonces, esa no es la definición. Entonces, profe, ¿la D tampoco es? No, no es la D. Y la clave que me marcas antes que hable era la alternativa de cosa, la alternativa C. Profe, ¿y por qué la alternativa C? Esa no me cuadra. Es que puede ser elegido tomando en cuenta fenómenos atmosféricos, claro, ¿no? En este caso, en el ejemplo de Sebastián Arana, que se convirtió en un Paco, ¿por medio de qué se fue, por medio de qué por medio de qué lo escogieron? Por medio del rayo. ¿Y el rayo qué cosa es? Es un fenómeno atmosférico, pues, ¿no? Entonces, a través de ese fenómeno atmosférico llamado el rayo, lo eligieron, ¿qué cosa? Lo eligieron como el Paco, ¿no? Dentro de esa, ¿qué cosa? Esa comunidad. Entonces, cuando te dice, ¿puede ser elegido? Claro, puede ser elegido a través de eso. De repente, dentro de otro contexto, la elección se da de otra manera, ¿no? Entonces, en el texto nos dice que siempre va a ser elegido a través de un fenómeno atmosférico. De repente puede ser elegido de otra forma. Entonces, puede ser elegido tomando en cuenta fenómenos atmosféricos, sí, porque a través del rayo, que fue el medio, lo escogieron como el Paco. Por eso la respuesta para la pregunta que te están mencionando sería esta respuesta, la alternativa C, C de Colombia. Toma un bonito, bonito ejercicio. Colombia. Bien, listo. Y todo el texto, más que todo por ahí, es regresar al texto y verificar. ¿Ese tipo de preguntas puede venir? Sí, sí puede venir, porque esto es lo que estamos trabajando. Vamos con el texto número 6, mis estimados. Y aquí ya no es tanto muy bien, ya no es solo un par de preguntitas que tienen que ver con qué, con el tema de significado contextual, ¿no? Muy bien, solo algunas nada más. Pero primero vamos con el tema central, ¿ya? No te olvides, repasando un poquito ya lo de textos, ¿no? Que ya hemos visto estos temas sobre el tema central, lo que te piden acá es ubicar de quién se habla y cuál es el aspecto que el autor desarrolla, ¿no? Y como yo te mencionaba en líneas, clases pasadas, si la pregunta es por el tema central, sería bueno ubicar la idea principal, ¿no? Y usualmente los escritores, ¿dónde colocan la idea principal? O al inicio o al final. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, leo su respuesta solo para la pregunta que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Vamos con el texto número 6.
Miren en esta parte del texto, ¿no? Como yo te dije, mira, la pregunta es por el tema central. Y ahí el truquito más que todo es ubicar la idea principal porque ahí se centra todo, ¿no? Entonces, guíate, siempre no descuides la primera parte del texto, ¿no? No hay que descuidar siempre la primera parte del texto, porque usualmente en la primera parte del texto o en la parte final, el autor va a precisar, ¿no? Lo que quiere, qué cosa, lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, no voy a descuidar esta primera parte, ¿ya? Voy a leer, ¿ya? Sígueme. Y hay uno ya que me envió la clave. A ver, vamos a analizar y de ahí de repente tú me envías la clave en base a ese análisis. Entonces, hasta acá hay la primera unidad informativa. Entonces, ¿qué te dice? Mira, créalo o no, recientes estudios demuestran que mientras más nos valemos de la tecnología para hacer cálculos matemáticos u operativos, nuestra memoria se empobrece de manera continua. Entonces, en esta primera unidad, el autor me está hablando acerca de qué, de que la memoria se va a empobrecer. ¿Y por qué se empobrece de manera continua? ¿Por qué el empobrecimiento de la memoria de manera continua? Porque más nos estamos valiendo de la tecnología, ¿no? Utilizamos la tecnología para hacer cálculos matemáticos o operativos y eso que trae como consecuencia que nuestra memoria se va a empobrecer. Entonces, eso es lo que nos dice la primera unidad informativa, según últimos estudios. Entonces, mira, yo me centro entonces acá. Escucha, profe me dice que me centre en la primera unidad informativa. ¿Y de qué me habla? De que la memoria se empobrece, no, muy bien, por el uso constante de la tecnología. Eso es lo que me dice el profe. A ver, voy a corroborar si las demás oraciones van relacionadas a eso. Y dice, en la actualidad está comprobado que el entorpecimiento, disminución de nuestra memoria, tiene una relación directa con el uso que hacemos de las computadoras y otras herramientas informáticas. Mientras más nos acostumbramos a ellas, nuestra mente se vuelve menos ágiles. Ah, mira, la segunda unidad informativa va relacionado a la primera unidad informativa. Porque me habla acerca de qué, de que cuando yo uso muy bien la computadora y otras herramientas informáticas que tienen que ver con tecnología, ¿qué es lo que hace? Nuestra mente se vuelve menos ágil, nuestra memoria disminuye. Ah, ya, y eso es lo que te decía al inicio, ¿no? Que la tecnología hace que nuestra memoria se empobrezca. Mira, y continúa la tercera unidad informativa para terminar este párrafo y te dice, el problema ha llegado al punto de que la más sencilla información necesaria para que para el desenvolvimiento diario en la sociedad, ¿no? Es decir, para aprender nombres, mensajes o citas, desaparezca en las fatigadas nieblas de los cerebros ociosos. Ah, muy bien, cerebros ociosos, van a desaparecer esta información necesaria. ¿Por qué? Porque nos valemos de la tecnología. Ah, ya, mira, entonces todo este párrafo, ¿de qué te habla? De que se vale mucho más de la tecnología y eso trae como consecuencia que nuestra memoria, nuestra mente no trabaja, se empobrece, ¿no? Y luego el último párrafo, ¿no? El autor continúa y te dice, la neurobióloga Toshiyuki, ¿no? Por ejemplo, ha llegado a una conclusión pesimista y definitiva y dice que a los jóvenes de hoy los amenaza la necesidad, ¿no? No desarrollan su inteligencia como debiera. Y es que a su entender, hoy por hoy, la gran mayoría de estudiantes está completamente sometida por el uso de calculadoras y computadoras. Si te entiende por sometida, ¿qué cosa quiere decir? Que está dependiendo mucho de la tecnología. Depende mucho de la tecnología de los jóvenes hoy en día. Si se usan las computadoras como una suerte de memoria externa, sostiene por su parte Pam, docente de la Universidad de Northumbria, la memoria interna, o sea, nuestra mente, ¿qué es lo que sucede? Muy bien, podría verse amenazada. Entonces, si te das cuenta, mira, todo el texto va relacionado a esta primera parte, ¿no? Que nuestra mente no se desarrolla por falta, ¿por qué? Porque nos valemos más de la tecnología. Eso es lo que te dice la primera unidad informativa. ¿Listo? Clave que ustedes me enviaron, entonces me piden el tema central, ¿no? Primera unidad informativa. Muy bien, me colocan la alternativa C. Y voy a leer la alternativa C para ver si lo que tú me estás escribiendo y lo que me has escrito como clave es la correcta. Te dice, el empobrecimiento de la memoria por su dependencia con la tecnología. Esa es, de eso desarrolla el texto. ¿Y dónde lo encuentras literalmente? ¿Y dónde se centra todo eso? En lo que yo marqué al inicio, acá, en la primera unidad informativa. Es por eso que yo te digo, ¿no? Como consejo de amigo, consejo de pata, siempre que te pidan tema central o idea central, no descuides la primera ni la última idea del texto, porque normalmente se centra ahí esa idea principal del texto. Clave, Big, la alternativa C. Seguimos avanzando. ¿Ya? Sí, eso, ten en cuenta, eso lo hemos trabajado ya. ¿No? Eso es parte de la teoría, entonces eso lo debes saber. ¿Listo? Muy bien, excelente. Vamos avanzando. Sí se puede, sí se puede. Ahora acá, sencillito. Me piden el significado de la palabra sometida. Solo de la pregunta de aquí que te dicen sometida. ¿Cuál sería la respuesta de la palabra sometida?
¿Cuál sería el significado de la palabra sometida? A, dominada. B, cisma. Cisma significa división. Aniquilada o desmemoriada. ¿Cuál de esas cuatro alternativas sería el significado contextual de la palabra sometida? Entonces ya no es necesario que tú leas todo el texto, ¿no? Si así lo fuera, entonces simplemente fíjate qué cosa. ¿Dónde me fijo, profe? Me fijo la oración donde se encuentra esa palabra. Aquí y aquí. Nada más, ¿no? Y es que a su entender, ¿no? Hoy por hoy, la gran mayoría de estudiantes está completamente sometida por el uso de calculadoras y computadoras. Sometida. Dime cuál de las cuatro alternativas va relacionado a la palabra sometida. Sometida, sometida. Profe, esa sí yo la sé. ¿Cuál es? La alternativa A. Claro, pues no, muy bien. Sometida, ¿qué quiere decir? Dominada, ¿no? Está dominada por la tecnología. Respuesta, pregunta de sometida, la alternativa A. ¿Listo? Bingo ahí. Excelente, bien. No puede ser cisma, aniquilada ni memoriada, pues, ¿no? Listo, vamos con la siguiente. Ahora, mira, cuando te dice del texto se desprende, esta palabrita es muy importante, porque lo que el autor te está diciendo al desprender es qué se infiere, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo inferir? Desprendimiento es inferencia. ¿Y qué cosa es inferencia? Llegar a una conclusión en base a la información que el autor te está dando. Entonces voy a colocar un desprendimiento es una inferencia. ¿Y qué es una inferencia? Llegar a una información nueva a partir del texto. A ver, ¿qué es lo que tengo que desprender yo? Que para no empobrecer nuestra memoria, fácil, pues, ¿no? Para que nuestra memoria no se empobrezca, yo tengo que usarla, ¿sí o no? Y a veces no la usamos porque dependemos mucho de la tecnología. Uy, más todavía por el IA, ¿no? Entonces, para no empobrecer nuestra memoria, ¿qué debemos? Usarla, profe, tenemos que usarla. Entonces, ¿cuál de esas palabritas va relacionado al uso que nosotros le damos? Y me están colocando en la pregunta número 8, que debe ser la número 8, la alternativa A. Y esa es la clave, pues, ¿no? Muy bien. Para no, ¿qué cosa? Empobrecer nuestra memoria no es alimentarla, no es actualizarla, no es enriquecerla, sino usarla. Y usarla va relacionado con ejercitarla, mi estimado profesor. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. Bien, excelente. ¿Ya? Y lo último, bueno, la última creo que por acá dice, habituarse a las computadoras lleva a la mente según el autor. Si yo me habitúo a las computadoras, a la tecnología, ¿qué es lo que sucede? Muy bien, que mi mente no se desarrolla, que mi mente se estanca, se empobrece, según lo que nos dice el texto. Entonces, hablamos de qué? Del estancamiento o empobrecimiento de la memoria por el uso constante. Se me fue ahí. ¿Cuál de esas cuatro alternativas, ¿no? Que me quedan ahí, justo estoy marcándolas ahorita, estoy proyectando, ¿sí? Ahora los participantes pueden ver la aplicación, me dice, ¿cuál de esas cuatro alternativas va relacionado al tema de qué? De que no se puede desarrollar, que no se desarrolla la mente, ¿no? Que no se desarrolla tu memoria. Y eso no es con desinterés. ¿Sabes cuál es la palabrita ahí clave? La palabra sería ahí anquilosamiento, ¿ya? Anquilosamiento. Profe, ¿y por qué? Porque la palabra anquilosamiento implica, o qué significa, que no tiene desarrollo, que no permite el desarrollo, que se estanca. Ese es el significado de anquilosamiento. Por lo tanto, si yo, muy bien, no uso mi mente, entonces, muy bien, ¿qué va a pasar? Que no se va a desarrollar, va a tener un anquilosamiento. Esa es la respuesta, ¿ya? Respuesta a la alternativa B, Bolivia, ¿no? En la anterior era ejercitarla, ¿ya? Y en la anterior era ¿qué cosa? Era dominada, ¿no? Esas eran las palabritas que están mencionando en eso. ¿Listo? Muy bien. Cierro esto y nos vamos a la siguiente. A ver, esto de acá. Última pregunta del último texto. Y ahí entramos a los otros dos temas para hacer un repaso, nada más, así rapidito, ¿ya? Se entiende que según el autor las computadoras se emplean intelectualmente. Hoy en día, ¿no? ¿Cómo se están entendiendo a las computadoras? Y eso está en la parte final del texto. Mira, en la parte final del texto, ¿no? ¿En cuál parte, profe? Ahora lo voy a marcar. En esta parte final del texto. Cuando te dice, ¿no? Muy bien, que se usan las computadoras, ¿sí? Si se usan las computadoras como una suerte de qué? De memoria externa, ¿no?
sostiene por su parte Van Brink, docente de la Universidad de Northumbria, ¿no? Entonces, cuando yo uso las computadoras hoy en día como una memoria externa, lo que ocurre de cosas es que la memoria interna, la memoria natural y biológica, podría verse amenazada. Entonces, ¿qué se entiende? Que según el autor, las computadoras se emplean intelectualmente, ¿cómo se trabajan? Como una memoria de cosa externa. Entonces, ¿cuál de las cuatro alternativas va relacionado a eso? Creo que es literal. La respuesta para la pregunta última de ese texto sería la alternativa de dado, ¿no? Como una especie de memoria externa, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta porque te dice, de diverso modo teórico y práctico, no te habla de eso. Para amenazar a los jóvenes, no, no amenaza a los jóvenes, esto de las computadoras. Para desarrollar la sociedad moderna, no te habla de eso. Entonces, como te dice aquí en el texto, se usan como una especie de memoria externa. Y eso es la respuesta a la alternativa de dado. ¿Listo? Muy bien, preguntas hasta ahí. Preguntas, preguntas, mis estimados. Tin, 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 tin. Preguntas, preguntas. Ya, muy bien. Si no hay ninguna, vamos a la parte que lo tenemos preparado por acá. La número 6 por aquí está. Vamos por acá. Vamos avanzando, ¿no? Vale, sigue, sigue. A ver, vamos por acá. Ya, tenemos esta, la de términos excluidos, y tenemos la de analogías, ¿no? Son dos de los dos temas, ¿no? Dentro de los cuatro en general que se tiene para el tema de la evaluación que ustedes van a atender. ¿Listo? Pi, 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 pin. Muy bien, vamos por acá. Inaudito. Guíate de las alternativas, ¿ah? Ya sabes, si yo no sé el significado de la premisa, guíate de las alternativas. Siempre vas a encontrar una palabra o dos palabras de uso común, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es inaudito? Inaudito, muy bien, es algo muy bien singular, algo original, muy bien, ¿correcto? Algo que es fuera de lo común. Eso significa inaudito. Y si te guías de las alternativas, fíjate, ¿ah? Muy bien, inaudito, sinónimo, ¿sí? Extraordinario. Sinónimo sorprendente, sinónimo increíble y sinónimo extravagante. Todo alude a algo inaudito, algo original, algo fuera de lo común, ¿no? Lo que es extraordinario, lo que es sorprendente, lo que es increíble, lo que es extravagante, va relacionado a lo que es fuera de lo común. ¿Cuál es la que se va? La alternativa es corriente, porque corriente no está relacionado a un significado parecido, semejante al de la premisa. Entonces, la respuesta para la pregunta de cosa, para la pregunta número uno, sería de cosa, sería la palabra inaudito, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá para la pregunta número uno, la alternativa de cosa, la alternativa E. Marcamos Ecuador. ¿Listo? Bien. Ahora, te creo, la número 5. Vamos, vamos. Número 5. Te ayudo en la número 5. Todos son colores, al igual que el verde, que la premisa, compuestos. Es decir, que para la formación de ese color se han necesitado, no muy bien, otros dos colores para que pueda darte eso. Ejemplo, muy bien, el celeste, ¿no? Que tiene que ver con el azul y el blanco. Yo combino el azul y el blanco, ¿que me da? Celeste. Todos tienen que ver con combinaciones, menos uno, que no es una combinación. Y por ahí me colocan una clave. Me colocan una clave. Profe, la respuesta, la alternativa de cosa, la alternativa C, creo que me colocaste la última, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de qué, de violeta, de anaranjado, de gris y celeste, todos vienen a ser de cosas, colores que el resultado de esos colores es la combinación de otros dos. En cambio, el azul no, el azul es un color primario. Respuesta a la alternativa C, Colombia, ¿ya? Colombita. Vamos con la siguiente, la número 9, casa, ¿sí? ¿Qué se utiliza para la casa? ¿No? Muy bien. Todos me hablan de la cacería. Nos vamos de cacería de repente, fin de semana. ¿No? Entonces, todos van a estar relacionados con la casa que uno realiza, menos uno. ¿Cuál de esas cinco alternativas no está relacionado con la casa? Profe, ayúdeme, profe. A ver, dime. ¿Qué significa carnada? ¿Qué significa de cosa? ¿Qué significa la palabra lebrel, presea, zamarra y escopeta? ¿Cuál es? Muy bien. A ver, me mandan una alternativa aquí y me dicen, profe, vamos a marcar la alternativa D. A ver, te cuento. A ver, vamos por acá. Obviamente que dentro de la casa está la escopeta, pues, ¿no? Que es la herramienta que se utiliza para la cacería.
Profe, también encuentro de cosas, te encuentro la carnada, ¿no? Muy bien, en una casa también utilizan carnada, ¿no? Muy bien, como cebo para poder atraer al animal quien se quiere casar, a quien vamos a hacer la cacería, a quien se va a casar, ¿no? Muy bien. Lebrel, profe, ¿quién es el lebrel? El lebrel es el perrito, muy bien, que se utiliza para la casa, es el perro de casa, ese es el lebrel, ¿no? La zamarra, profe, la zamarra tiene que ver con un tipo de vestimenta, dice el diccionario, ¿no? Es un tipo de vestimenta que se utiliza para poder hacer la cacería, ¿no? Muy bien, a veces cuando es la cacería demoras mucho tiempo y necesitas, ¿qué cosa? Una especie de vestimenta para abrigarte, ¿no? Eso se llama zamarra, así es lo que te dice, ¿no? Se utiliza para la cacería, vestimenta para la cacería. Entonces zamarra se quedaría. En cambio, la presea es como un trofeo, ¿no? Es como una condecoración que uno tiene. Y eso como que se va alejando del tema de qué, el tema de la caza. Por lo tanto, para la caza utilizas carnada, el hebrel, la escopeta, la zamarra como vestimenta. Entonces ahí la respuesta sería la presea, que es, que es el premio, el reconocimiento. ¿Ya? Esa es la que se va. Respuesta a la alternativa C, Colombia. Siguiente, número 13, celoso. Ojo, celoso no tiene que ver mucho con el término de desconfiado, ¿no? Como que aquella persona está revisando tu celular, ¿no? Muy bien, está viendo qué cosa, tu WhatsApp. No con el tema de desconfianza, sino celo con el tema de qué, con el tema de que es una persona, ¿no? Dentro de su actividad, dentro de su trabajo. Ustedes, como todo profesional, muy bien, tienen mucho celo en su trabajo, es decir, que son muy diligentes, que son muy cuidadosos, que son muy detallistas en el trabajo profesional que ustedes hacen, ¿no? Y ahí va el tema de celoso, no por la desconfianza. Entonces, uno no está relacionado y esa es la que se va, ¿no? Profe, para esa respuesta, no. Diligente también sería un concepto o un término que estaría dentro de lo que es qué cosa, dentro de lo que es celoso. O sea, diligente sí va, ¿ya? Diligente sí va. Claro, ahí sería obligado, ¿no? Entonces, una persona celosa es una persona que es diligente, que es vigilante, que es responsable y que es puntual con la actividad que realiza, con la actividad que realiza, ¿no? Como el sumo cuidado en hacer las cosas. Por lo tanto, la palabra obligado, ¿no? Obligado no está relacionado con la palabra celoso y esa es la que se va. ¿Ya? Respuesta, la alternativa B, B de bacanal. ¿Listo? Muy bien, preguntas está ahí. Tutututun, tutun, tutututun, tutun. Borro eso. ¿Ya? Complicaditas, lo de verde, lo de casa. Esa es complicada. ¿Ya? La que sí podríamos hacerla, ¿no? Muy bien. Celoso, inaudito. Ah, vamos por acá. También, confiado. Aquí, cuidado también. Mira, acá están, si ya sube un poquito los levels, ¿no? El nivel. Ya a veces se dificulta algunos ejercicios. De incorregible. Mira, yo leo las alternativas, ¿ah? Dice contumaz, obstinado, enmendable, obcecado, testarudo. Entonces, lo que yo estoy viendo ahí por las alternativas que yo voy leyendo, tiene que ver con una persona cuyo entendimiento es cegado. ¿Sí? Muy bien. O sea, se ciega el entendimiento, a pesar de que no le da las razones, ¿no? Pero es una persona que se ciega, terco. Y alguna vez nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Muy bien, nos han aconsejado y nos hemos cegado en el entendimiento, no entendemos en ese momento. Ya después entra la lucidez, el equilibrio en el razonamiento. Entonces, todos son sinónimos menos uno. ¿Cuál es la que tú me marcas? Creo que me mandaste una alternativa. Profe, para esa vamos a marcar qué clave, vamos a marcar la alternativa C y yo estoy de acuerdo contigo. No, no estoy de acuerdo. La C sí, sí estoy de acuerdo, bien. Enmendable, ¿no? Porque si hablamos de una persona incorregible, yo sé que es una persona que se ciega en el entendimiento, es contumaz es terco, al igual que obstinado, al igual que obcecado y testarudo. Se ciega en el entendimiento. Entonces, ¿cuál no es? Enmendable, porque enmendable viene de enmendar es corregir. Enmendable es algo que se corrige. Por lo tanto, respuesta Colombia. ¿Listo? Ya bien, profe. Listo, bingo. Esa es la que marqué. Entonces, seguimos avanzando. Mira, vamos a la número 6. Ayúdame con la número 6. Ya, estamos bien, estamos en la onda ahí. Tienes barco, mástil, babor, proa, popa, estribor. Uy, 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 profe. Yo veo que todas ahí son parte de una embarcación, de un barco. Sí, pero todas tienen que ver con una especie de ubicación o dirección. Menos uno. ¿No? Ubicación o dirección. Excelente. Bien, la que me marcas yo también estoy de acuerdo. Y de repente tú también estás de acuerdo con la que me están marcando y de repente estás leyendo las claves, ¿no? ¿Cuál es la que marcamos, profe? Vamos a marcar la alternativa A. Esa es la respuesta. Profe, ¿y por qué marcamos la alternativa A? Porque la alternativa A nos habla acerca del mástil y el mástil es no, muy bien, es una parte de la embarcación, pero no alude a una ubicación o dirección. En cambio, por ejemplo, si tú hablas de la proa y la popa, son ubicaciones, ¿no? Proa, parte delantera, popa, parte trasera. Babor y estribor, muy bien, tiene que ver con qué? Con dirección, el lado izquierdo o lado derecho, una embarcación. O sea, tiene que ver con una ubicación determinada. Pero el mástil no es una ubicación y es por eso que es el término excluido. Excelente, muy bien.
Esa número 6 para pensarla, para pensarla. Vamos con la número 10. Excelente, también yo marcaría eso, mínimo. ¿No? Profe, ¿y por qué vamos a marcar mínimo en la número 10? A ver, cuando hablamos de atrofiado, creo que lo hicimos hace un momento en la parte de lectura, ¿no? ¿No? Entonces, eso tiene que ver con que cuando no se da el desarrollo, ¿sí? Cuando hay algún tipo de afección que no permite el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algún tipo de afección que no ha permitido el desarrollo. ¿No? El mudo, ¿no? No ha permitido el desarrollo de qué? El desarrollo del habla, ¿no? El cretino no ha permitido, el cretino que sufre de cretinismo, ¿no? Es porque no ha desarrollado la inteligencia, ¿no? El sordo no ha desarrollado de cosas, la audición. Y cuando hablamos acerca de raquítico, también tiene que ver con un tipo de afección, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que se va? Se va mínimo, pues, ¿no? Porque no tiene que ver mucho con el tema de que de algún tipo de afección que no permite el desarrollo. Respuesta, muy bien, excelente, la alternativa de dedo. Esa nos quedamos. Bien, vamos con la siguiente. Acá marco dedo. Mira, la siguiente, diantre. Diantre, ¿no? Diantre. Mira, te cuento ahí, a ver, te cuento, antes que me la marques, te cuento algo ahí, ¿ya? Antes que me la marques, no la voy a tomar en cuenta. Primero, escúchame. En la pregunta número 14, el autor está teniendo en cuenta las otras formas de llamar, muy bien, al ángel rebelde, o sea, al demonio. Las otras formas de llamar al demonio. Una no es una forma de llamar al demonio y esa es la respuesta. Chequea. Una no es una manera de llamar al demonio, otro nombre como se conoce al ángel rebelde, al demonio, ¿sí? Y esa es la respuesta. No es la D, porque el anticristo es otra forma de llamarlo, ¿ya? A ver, aquí, profe, esa sí no me la sé, porque hay dos palabritas que no me cuadran. ¿Por qué, profe? Porque yo sé que la otra forma de llamar al demonio es Satanás, Lucifer y anticristo. Hasta ahí vas can, profe, ¿ya? Pero esta palabra, Averno y Mefistófeles, es así. A ver, te cuento, ¿ya? Cuando hablamos de Averno, voy a colocarlo acá, ¿qué significa? Infierno, que es el Averno, es el infierno, ¿no? El orco, ¿no? ¿Y quién es Mefistófeles? Mefistófeles, según una literatura alemana, es el nombre con que se le llamaba al diablo, ¿sí? Dentro de una obra alemana, sí, particularmente alemana, no me acuerdo ahora el nombre, ¿sí? Es el apelativo con que le decían al diablo. O sea, Mefistófeles también es otra forma de llamar al ángel rebelde. ¿Ya? Entonces, al ángel rebelde se conoce como que Satanás, Lucifer, Anticristo y Mefistófeles. ¿Ya, profe? Y el Averno no, pues porque el Averno no es el nombre del demonio, sino es el lugar, ¿no? Es el infierno. Entonces, ahí se va la alternativa. ¿Listo? Bien. Esa podría complicarse por la palabra Averno, vocabulario y el tema Mefistófeles. ¿Listo? Muy bien. Vamos terminando esta parte. Pim, 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 pim. Desarrollo eso. Vamos para acá. Seguimos bajando, mis estimados. Acá, puerquito, ¿ya? Formas de llamar a este animal, ¿no? Muy bien. Al puerco, -1, -1. Formas de llamar al puerco, -1. Claro, muy bien, ¿sí? Una forma, profe, sería ¿qué cosa? Sería hablarte de qué? Sería hablarte de chanchito, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora que está de moda, ¿no? Muy bien. El pan con chicharrón, ¿no? El pan con chanchito, el porcino, el sajino, ¿no? Y el gorrino, ¿ya? Estas son formas de llamar al puerco. Pero en cambio, la que tú marcas es correcta. Yo me quedo con eso, un beduino, porque ¿ves? Es un musulmán nómade, ¿no? Es una persona, ¿no? Un árabe que se traslada de un lugar a otro, ¿no? Ese es el famoso beduino, ¿ya? Respuesta a la alternativa C. Esa no alude a un sinónimo de puerco. Bien, la siguiente, arboleda. Todos me hablan de lugares que están poblados de árboles, -1, ¿sí? Por ejemplo, la Alameda, ¿de qué está? De álamos, ¿no? Entonces, todos tienen que ver con qué? Con algún tipo de población de árbol, -1. Alameda de álamos, ya lo dije, y el álamo es un árbol, no, pues no se va, hay otra. Hay otra, profe, ¿y cuál podría ser ahí? Profe, ¿cuál podría ser ahí? Claro, muy bien. Yo también me quedo con eso, ¿ya? Porque si hablamos de qué, si hablamos de Alameda, es el sitio poblado de álamos. Salceda, el sitio poblado de sauces, que son árboles. Cipresal, el sitio poblado de ciprés, ¿no? Y Pinar, el sitio poblado de pinos. Pero Cañada, no, pues porque el Cañada no es el sitio poblado de qué, de algún tipo de árbol. El diccionario lo define como que la Cañada
es un paso, ¿no? Muy bien, por donde va, es un espacio de tierra entre dos alturas poco distantes entre sí, ¿no? Vía por donde va el ganado, ¿no? Entonces, esos son los significados que se van teniendo acerca de qué, acerca de la palabra cañada, pero no precisa que sea de cosa, que sea un lugar poblado de algún tipo de árbol. ¿Ya? Entonces, esa es la que se va, cañada. ¿Perfecto? Bien, en la siguiente, droguería. Tan, 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 tan. Mira, el campo semántico ahí en la número 11 vienen a ser establecimientos donde se venden algún producto. Se vende, se expende. Uno no es un establecimiento donde se vende un producto y se va. Mira, chequéala bien, ¿ah? Mira, chequéala. Hay una que por ya, profe, la generalidad, usted me enseñó eso, generalidad, ¿sí? Por la generalidad es la que se va. Y no precisa que sea un lugar donde se vende. Excelente. También yo marco la que tú me dices, me estoy guiando de ti, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Taberna, ¿venden qué cosa? ¿Qué vendemos en la taberna? Vendemos trago, comida, ¿no? Lencería, ropa interior, pulpería, muy bien. Se vende cosas comestibles, como de abarrotes, ¿no? Farmacia, ¿no? Medicamentos, pero el depósito no es un lugar donde se expende, pues, ¿no? Es un concepto general, depósito, no un almacén, y esa es la que se va. ¿Listo? Vamos con la número 15, vino. Vino. El vino. Claro, también la alternativa a la copa, pues no va relacionado, ¿no? Del zumo de la uva, muy bien, correcto, se hace el vino. El vino contiene alcohol, muy bien. Y esa parra te da qué cosa? Te da uva de la cual se hace el vino. La copa, obviamente, es el recipiente, pero no va directamente vinculado con la palabra vino. ¿Listo? Excelente, muy bien, muy bien. Seguimos avanzando. No pare, sigue. Y vamos con la última. Vamos con la última, mis estimados. La número 4, buhardía. ¿Ya? Buhardía. La número 4, profe, la alternativa C. No, ahí sí no. Mira, en la buhardía, acá la definición de buhardía está acá, -1. Ahí se va abandono, ¿ya? Ahí se va abandono. ¿Por qué se va abandono, profe? Te explico, mira, te explico, escúchame. La buhardía es una ventana que está debajo del tejado, muy bien, donde pasa la luz que cae el desván. Todo eso, esas cuatro son parte de la definición de buhardía. Es una ventana que se encuentra debajo del tejado, muy bien, que deja pasar la luz que va al desván. Eso es lo que te dice. ¿Ven? Eso es el significado de guardia. Abandono no es parte de la definición, entonces ese es el término excluido. ¿Listo? Bien. Tolerancia. Muy bien, vamos con la número 8. Miren tus claves ahí, rapidito, profe, vamos a marcar la alternativa E. No, porque cuando hay consideración, ¿no? Si consideramos, hay consideración, entendemos que muestra cierto tipo de tolerancia, ¿no? Entonces, ¿dónde se muestra tolerancia? La tolerancia es el respeto, ¿no? Muy bien. En la lenidad, muy bien. La blandura a la hora de aplicar un castigo es tolerante, ¿no? Con esa persona. La transigencia, ni qué decir, ¿no? Muy bien, una persona transigente es recontra tolerante con la otra persona y la consideración. Pero el cariño no va relacionado con la consideración, no va relacionado con la tolerancia, ¿no? Y esa es la que se va, cariño, ¿no? Estima, ¿sí? Bien, vamos con la número 12. Novela, todo está relacionado menos uno. ¿Qué no está directamente relacionado con novela? En una novela, por ejemplo, hay personajes, ¿sí? El desenlace también, que es la parte final, ¿no? Las novelas pues, muestran escenas, ¿no? ¿Sí? Y el trama también, que es el medio de la novela. Entonces, ¿cuál es la que se va? La alternativa es la imaginación. La imaginación no es parte, ¿sí? Directa o vinculada a la novela, ¿no? La imaginación más que todo está vinculada al escritor, ¿no? Porque el escritor, en base a la imaginación, hace una obra, pero no está directamente ligado al tema de novela. Una novela tiene trama, escenas, desenlace y personajes, ¿correcto? Imaginación. Y la número 16, mira, fíjate, son otras formas de nombrar al meteorito. Otra forma de nombrar al meteorito, es decir, la manera, muy bien, otra manera de decir que es un meteorito, ¿ya? -1. -1. A ver qué colocaste ahí. No, fíjate. No, ¿sí? No, por ahí no va. 16, chequeala bien. Son otras formas de nombrar al meteorito. -1. Por ejemplo, un meteorito, ¿qué cosa es? Es un aerolito. ¿Qué es un aerolito? Es una lito de piedra, es una piedra en el aire. No, muy bien. Eso es otra forma de llamar al meteorito. Entonces, un meteorito es un aerolito. Profe, ¿un meteorito es un bólido? Sí, es un bólido. Es otra forma de nombrar. Entonces, ¿cuál no sería una forma? Más bien sería el medio por donde pasa, ¿no? ¿Sí? El medio por donde pasa. Tampoco. A ver, te ayudo. Un meteorito, otra forma de nombrar al meteorito es un aerolito. Es una roca, ¿sí? Es un bólido.
y es un cometa. Entonces, esas cuatro vienen a ser otra manera de denominar a la palabra meteorito. Entonces, atmósfera no es la otra manera, porque la atmósfera debe ser qué cosa, debe ser de repente el lugar, ¿no? Muy bien, por donde puede pasar qué cosa, un meteorito, el medio por donde puede desplazarse el meteorito. Pero al decir atmósfera no es sinónimo de meteorito o no es otro nombre de nombrar a meteorito, como que sí sucede con las otras alternativas. Por eso, para la pregunta 16, la clave, la alternativa de cosa, la alternativa B. B de Bolívar. ¿Listo? Muy bien. Y nos faltaría qué cosa? El tema de analogías que está aquí, ¿no? Que está aquí el tema de analogías. Mira, ¿no? Ahí yo mira, te lo dejo ahí para que ustedes practiquen. Analogías, ya nos ganó el tiempo. Tienes etapa historia, melodía, nota. Igual te voy a enviar, ¿no? Las claves. Así como yo estoy enviando las claves y los videos en el aula virtual que nosotros de cosa, que nosotros llamamos